Problema número 1 de la unidad 9, conexiones trifásicas en transformadores de potencia. El título del libro, Máquinas Eléctricas, quinta edición. Al autor, Jesús Fraile Mora. El ejercicio propuesto es el 3.29, que está en la página 253. Se dispone de un transformador trifásico de 150 MVA, 380 kV a 60 kV en tensiones compuestas. La conexión es Y0 y nos indica que el transformador ha sido sometido a un ensayo de cortocircuito alimentado por el lado de baja tensión. Las medidas que se han obtenido son B2 de cortocircuito 4.2 kV de línea, corriente 2 de cortocircuito 420.5 amperios, la potencia de cortocircuito total 184 kW. El transformador está conectado a una red de 370 kV de tensión compuesta a 50 Hz a través de una línea trifásica de 50 km de longitud de resistencia despreciable y reactancia de 0.4 ohmios por kilómetro. El transformador alimenta por su secundario a una carga equilibrada en triángulo constituida por una resistencia de 220 ohmios en serie con un condensador de 15 microfaradios. Nos pide calcular la tensión secundaria de línea B2, la corriente secundaria I2, el rendimiento del transformador en esas condiciones y las pérdidas en el hierro son de 150 kilowatts. De los datos que nos dan tensión, corriente y potencia, podemos hallar la reactancia y la resistencia de corto, usando la ecuación 352 del libro de Fraile, para lo cual solamente necesitamos el ángulo y la tensión. La tensión la encontramos a partir de la tensión de fase, la encontramos de la tensión de línea dividiéndola por la raíz de 3, y el ángulo a partir de la ecuación 350. Una vez que hemos hallado la tensión y el ángulo, podemos reemplazar fácilmente en la ecuación 352, donde tenemos la resistencia de corte y la reactancia de corto, pero debemos acordarnos que está en lo que nos ha dado de datos. El problema es que están en el lado del secundario, entonces nosotros lo referimos al primario, multiplicándola por la relación de transformación al cuadrado. Una vez ya tenemos lo primero que requeríamos, ahora luego hallamos la carga. El problema nos da los datos de frecuencia, capacitancia y resistencia. Solamente acordarnos que la reactancia capacitiva es 1 sobre W por la capacitancia. No hay ningún problema aquí, solamente reemplazamos los datos. Al final obtenemos nuestra impedancia de carga, pero está en triángulo, entonces nosotros lo convertimos a una estrella, obteniendo esta expresión. Ya tenemos ahora nuestra impedancia de carga, pero ahora tenemos que referirlo, recordemos que está en el secundario, entonces lo referimos al primario. Entonces lo multiplicamos por la relación de transformación al cuadrado, obteniendo al final esta expresión. Ya tenemos tenemos la carga, tenemos la impedancia de corto, nos falta de la de línea. Entonces el problema nos da como datos que la longitud es 50 kilómetros y la reactancia de 0.4. Y así ya obtenemos la impedancia de la línea. Entonces nuestro circuito nos queda ahora de esta manera. Ya conocemos todos los datos que hemos hallado. Entonces ya podemos aplicar acá, si conocemos todos los datos, podemos aplicar nuestra segunda ley para poder hallar la corriente. El problema nos indica que se alimenta de una tensión de 370 kilovolts. Entonces estos 370 kilovolts lo tomamos como referencia al ángulo cero. Pero recordemos que estamos haciendo un equivalente monofásico, entonces tenemos que dividirla por la raíz de 3, obteniendo esta expresión. Y luego ya tenemos todos los datos, B1, las impedancias, entonces ya podemos hallar la corriente, obteniendo esta corriente. Luego, una vez que hemos obtenido la corriente, ahora podemos hallar
la caída de tensión entre los nodos M y N. Como ya hemos obtenido la corriente y tenemos tambi'én la impedancia, podemos hallar la caída de tensión. Yo le he llamado B2P, haciendo referencia a B2', obteniendo así este voltaje. Ahora, ese voltaje hemos hallado, tenemos que referirlo al secundario, para lo cual lo dividimos entre A, y obtenemos esta expresión. Y luego el problema nos dice el problema nos pide que tenemos que obtener el voltaje de línea. Entonces lo multiplicamos por la raíz de 3, y para ver mejor, vemos aquí que expresándolo solo el módulo, vemos que es de 60.794.4964 voltios. En la parte B nos pide hallar la corriente secundaria del transformador. Y vemos que en el problema el I2' es igual a I1. Entonces solamente necesitamos aplicar relación de transformación para referirlo al secundario. Entonces lo multiplicamos por 1 a la corriente I1, obteniendo esta expresión, pero para verse mejor en el módulo, lo expresamos en módulo y es 344.491 amperios. El rendimiento del transformador. Sabemos que la eficiencia de un transformador está dado por la potencia de salida entre la potencia de salida más la potencia de pérdidas. Vemos que acá en el problema tenemos pérdidas en el corto, y aparte nos da también como dato que tenemos pérdidas en el hierro, que es de 150 kilowatts. Entonces tenemos acá la potencia de salida, acá tenemos la potencia de salida más la potencia del hierro más la potencia del corto, y así obtenemos que la eficiencia del transformador es 99.45% de eficiencia. El problema se ha obtenido del libro Máquinas Eléctricas y Transformadores, tercera edición, del autor Bakuru Hüseyin Hisiroglu. El ejercicio es el 4.47 de la página 282. Un transformador reductor trifásico conectado en estrella de 150 kVA de 2080 a 208 voltios y 60 Hz consta de 3 transformadores monofásicos idénticos. Cada transformador tiene los siguientes parámetros. En la carga del transformador es de 120 kVA, 90 kW en atraso, con el voltaje nominal especificado. Determinar el voltaje del primario, la eficiencia y la regulación del transformador trifásico. Tal como lo hicimos en el problema anterior, una manera rápida de resolver este tipo de ejercicios es convertirlo todo a un equivalente monofásico, que nos quedaría más o menos similar a esta figura. Entonces el ángulo sería 0.7227 radianes, que es el ángulo de desfase. Entonces de aquí podemos renombrar nuevamente a la potencia de la carga, obteniendo la parte del módulo de esta forma, dividiendo entre 3, debido a que estamos trabajando en un monofásico. Entonces la potencia aparente entre 3 nos daría el módulo de la carga, de la potencia de la carga. Luego, como ya obtenimos el ángulo, entonces aplicamos nuestra ecuación monofásica. Vemos que es la que nos dieron por dato entre 3, y esa es la que tomamos como referencia. Luego la corriente de la carga. Para eso sabemos que la potencia aparente es igual al voltaje por la conjugada de la corriente. Entonces a partir de aquí podemos obtener la corriente de la carga despejando en este dibujo. Luego aplicamos segunda ley en esta malla para obtener el valor de E2. Ya tenemos el voltaje de la carga, tenemos la corriente de 2, que es igual al de la carga,
y también tenemos los valores que nos dan por datos de RL y XL. Entonces así obtenemos el valor de E2. Luego aplicando una relación de transformación para hallar el voltaje de E1, tenemos que la relación de transformación es de 2080 a 208 es igual a 10. Entonces ahora hallamos el- el- la tensión que hay en E1 con la relación de transformación, obteniendo esta ecuación. De forma análoga, hallamos la corriente. Ya teníamos la corriente D2, ahora hallamos la corriente I2', usando la relación de transformación que habíamos hallado que era 10. Entonces la I2' es igual a I2 de acá del secundario entre la relación de transformación. Una vez que tenemos hallado esta corriente, tenemos este voltaje, ahora hallamos la corriente de esta de excitación del transformador, para lo cual requerimos hallar la corriente del hierro, del pérdidas en el hierro y la corriente de magnetización. Y como ya tenemos la tensión de E1, esa misma tensión que está aquí es igual a esta. Entonces hallamos con una simple ley de Ohm, hallamos las corrientes de acá del hierro y la corriente de magnetización. Entonces acá aplicando, ¿no? Tenemos las dos corrientes y ambas corrientes las sumamos para hallar la corriente de excitación I sub 0. Obteniendo hemos hallado ahora la corriente de magnetización. Ahora aplicamos una ley de nodos acá en el nodo M para hallar la corriente I1. Tenemos I2' y tenemos I sub 0, hallamos la corriente corriente de 1, obteniendo acá la corriente de I1. Ahora aplicamos, ya tenemos la corriente de I1, ahora aplicamos la segunda ley en esta malla. B1, tenemos los valores aquí de I1 y tenemos el valor de E1, entonces podemos hallar B1. De donde B1 es este valor. Ahora hallamos el voltaje del primario y el voltaje del primario es el voltaje 1 que hemos hallado multiplicado por la raíz de 3, que es 2.11 kilovolts. La eficiencia sabemos que es la potencia de la salida entre la potencia de la entrada. Vemos que acá en el ejercicio hemos obtenido el voltaje de 1 y la corriente de 1. Entonces con estos valores podemos hallar la potencia aparente. Una vez que obtenemos la potencia aparente, a partir de esta potencia, la parte real vendría a ser nuestra potencia activa, que va a ser en consecuencia nuestra potencia de entrada. Entonces aplicamos la ecuación y le decimos al marcar que nos devuelva la parte real de la potencia aparente de entrada, obteniendo así ya nuestra potencia de entrada y la potencia de la salida que nos han dado como dato. Entonces reemplazamos acá en la fórmula de la eficiencia, donde obtenemos que la eficiencia del transformador es 99.1147% de eficiencia. Luego la regulación de voltaje del transformador está dada por la ecuación 4.22 del libro de Gurú, donde los datos ya solamente los reemplazamos, los datos que nos dieron, obteniendo una regulación de transformación de 1.86%.